De regreso aquí en Contigo en la Noticia para continuar con más información, y a esta hora de la mañana ya tenemos conectado con nosotros al doctor Marco Almerí, experto en salud pública. Muy buenos días, doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a todos sus seguidores de su excelente programa. Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y preguntarle por la influenza AH3N2 que está generando alarmas y que justamente se ha levantado, ¿no?, esta alarma epidemiológica por parte del MINSA. Pero primero quiero que nos explique qué significa esto, qué es esta influenza, para poder ya hablar más a fondo, meternos en el tema. La influenza es una enfermedad infecciosa provocada por un virus que lleva el mismo nombre, el virus de la influenza. La influenza, este virus, son de tres tipos, lo llamamos A, B, C. El A es el que es responsable de varias pandemias. La peor de todas las pandemias fue en el año 1918, usted recordará la gripe española que mató entre 40 a 50 millones de personas en todo el planeta. Entonces, y la B forma parte de la misma familia, ocasionalmente da infección al ser humano, no es muy letal, en tanto que la C solamente afecta a los animales. En el caso que nosotros tenemos es del grupo A, por eso lo llaman AH3N2, ¿no? Hay varios subtipos, ¿no?, pero todos forman parte de la familia A. Es la más peligrosa, es la más contagiosa. Y es responsable además de más o menos entre 250.000 a 500.000 muertes por año en todo el planeta. Es decir, no es poca cosa. Y tan es así que está ubicada en el top 10 de las enfermedades infecciosas más letales que el hombre conoce. Entonces, no es poca cosa lo que nosotros tenemos. Este virus es además un virus que es parecido al COVID. Es un ARN, es un virus ARN, al igual que el coronavirus, que también es un ARN y que tienen como características andar mutando. El COVID muta mucho, este también muta mucho. Por eso es que en este caso, el de la influenza, se fabrican vacunas que todos los años son diferentes, precisamente por esta gran mutación que dan estos virus. Hay que vacunarse contra la influenza todos los años porque esta vacuna protege solamente un año. Justamente hablando del nivel de contagio, ¿esta es más contagiosa que la COVID-19? ¿Es similar? Es similar en cuanto a su capacidad de contagio. Es menos letal, es verdad, hemos visto en esta pandemia, pero es menos letal que la Delta o que la Gamma. Pero, por ejemplo, con la Omicron va por ahí. Entonces, no es que no provoca muertes, y el cuadro clínico es parecido también a la del COVID, es decir, afecta o ingresa por la nariz, por la boca, por los ojos, y cuando ingresa se multiplica en el interior de las células de la garganta, de la faringe, y luego puede viajar al pulmón, provocar neumonías, idéntico que el COVID, que provocaba neumonías, usted recordará, y provocando una gran necesidad de oxígeno, y los pacientes tenían que ingresar a ventilación mecánica. Acá es muy parecido: fiebre, dolor de garganta, malestar general, rinorrea, congestión nasal, estornudo, tos, idéntico. Fíjese usted, finalmente neumonía, que finalmente es una enfermedad que compromete todo el pulmón, el paciente no puede respirar y fallece. De manera que es muy parecido a lo que hemos vivido con el COVID. Es contagioso, es letal también, está en el top 10 de las enfermedades contagiosas y letales que el hombre conoce, entonces es de preocupación. Sí, por otro lado, una de las medidas que se ha mencionado que sirven para poder evitar el contagio son las mascarillas. Entonces, aquí la pregunta: ¿por qué a partir del 1 de mayo es opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos? Entonces, ¿sería recomendable revocar esta medida y, en medio de lo que se está provocando, de esta alerta epidemiológica, volver al uso de mascarillas obligatorio? No sería, porque fíjese usted, nosotros recibimos vacunas contra la influenza. En el Perú hemos avanzado bastante en el proceso de vacunación contra la influenza. La vacuna contra la influenza protege, no completamente, ¿no? Pero protege sobre todo de hacer la forma severa o grave de la enfermedad. Un vacunado puede hacer influenza, sí, puede hacer influenza, sobre todo porque mutan mucho y porque a lo mejor el tipo de vacuna que nos pusimos ya no protege contra la forma que ha variado, pero nosotros estamos mirando o viendo de que pues muy pocos de los pacientes que se han contagiado hacen la forma fatal.
¿no? Con fallecimiento. Entonces, no justificaría colocarse la mascarilla como una medida restrictiva general. Sin embargo, lo que sí creo es que habría que cuidar las poblaciones que son vulnerables a la influenza. ¿Cuáles, por ejemplo? Los menores de 5 años, las mujeres gestantes, ¿no? Y los mayores de 65 años y los pacientes que tengan la inmunidad deprimida. Es, como verá, las mismas recomendaciones que nosotros hacíamos contra el COVID, ¿no? Los menores, las gestantes, los muy mayores y los que tienen la inmunidad deprimida. Estas personas sí que les aconsejaríamos que usen su mascarilla, por lo menos durante este corto periodo en que nosotros estamos teniendo este brote en Lima, para protegerse de la posibilidad de enfermar. ¿Cuánto incuba este virus en el organismo? Más o menos entre 3 a 5 días. ¿Y cuánto dura su sintomatología? 7 días. ¿Cuánto es el periodo de cuarentena que se debiera tener con un paciente que tiene influenza? 10 días. 10 días. Bien, justamente hablando de esto, y una de las cosas que mencionaba era acerca de las vacunas, porque sí existe vacunas para la influenza contra ello, y la población vulnerable es la que más tiene la prioridad a recibir estas vacunas. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay campañas que son exclusivamente para ellos, y las personas que no corresponden a esta población vulnerable, cuando se quieren vacunar, muchas veces se les dice que tienen que esperar. ¿Por qué? ¿Y por qué se lo comento? Porque también lo he vivido. Justamente cuando vas a un centro médico, vas a un seguro social integral, te dicen, en este momento no estamos vacunando a población en general, sino a una población específica que son niños hasta 5 años, adultos mayores y también personas de riesgo, como por ejemplo diabéticos, etc. Entonces, ¿qué medidas debería tomar el MINSA ahora mismo sabiendo de esta alerta epidemiológica? ¿Se cuenta con las vacunas necesarias para aplicarlas a las personas faltantes? Bueno, mire, esta alerta no es poca cosa, que lo que hemos visto es que ya tenemos un fallecido. Entonces, lo que se tiene que hacer es ampliar el espectro de vacunación. O sea, se tiene que vacunar a todos. En realidad, nosotros los médicos no recomendamos solamente que se vacune la población vulnerable. Nosotros indicamos la acción es para todos durante cada año. Lo que estamos diciendo es que los menores de 5 años, las gestantes, los muy mayores y los inmunodeprimidos, sobre todo, pero no, eso no significa que al resto no. El resto tiene que vacunarse, y si hay esta alerta, entonces se tiene que ampliar el espectro de vacunación. De manera que no es justificación el que no haya vacunas. El Estado tiene que ver la manera de que alcance el proceso, las vacunas para todos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este grupo vulnerable es el que puede hacer la forma severa, en realidad cualquiera lo podría hacer, porque este virus anda mutando y muchas veces se hace mucho más agresivo de lo que conocemos, y ciertamente también a veces se hace menos letal de lo que sabemos. Entonces, es un virus ARN que tiene esa capacidad de ir mutando, y en una de esas se hace muy agresivo y complica la salud de las personas. ¿Dónde se presenta mayormente? En los colegios. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos niños que están estudiando juntos, y es de fácil contagio, con toser, con estornudar, ¿no? Cuando hablamos, emitimos estas gotículas de saliva, aerosoles que contienen a este virus de la influenza, igual que el COVID, es idéntico. Estornudar, toser en un salón de clases provoca que el resto de los compañeros se puedan contagiar. ¿Dónde más? Albergues. ¿Dónde más? Por ejemplo, en bancos, centros comerciales donde hay techo y las personas están juntas. Y en este caso concreto en Lima ha ocurrido en un cuartel del ejército, donde hay pues los alumnos, los que están en la escuela, ¿no? Entonces allí se han contagiado muchos alumnos, uno ha fallecido y 22 que están hospitalizados, y es el lugar muy característico de diseminación. Hemos visto también casos de nidos, de guarderías, de kinders, donde hay bastantes niños y que comparten el día a día, y ahí es donde se contagian.